Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a dedicarlo a hablar de algo bastante interesante. ¿Qué es el cuello de botella? ¿Qué lo produce? ¿Formas de evitarlo? Y bueno, un poco de info que nunca viene mal. Así que lo dicho, ¡al lío! Cuello de botella, por definición, no es solamente el que produce la CPU a la GPU por la transferencia de datos. También, por ejemplo, un disco duro bastante lento puede realizar un cuello de botella bastante importante al resto del equipo. Básicamente, cuello de botella quiere decirse o referirse a cuando uno o varios de los componentes están frenando el rendimiento de los demás. Básicamente eso. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la más común, o más que común, la que más interesa a los usuarios, que es, como ya he dicho, el cuello de botella que se produce entre la CPU y la gráfica. Pero primeramente vamos a decir y vamos a aclarar cuál es el trabajo que tiene la CPU dentro de nuestro equipo. Básicamente es la encargada de, por ejemplo, calcular la inteligencia artificial de los personajes, es la encargada también de, bueno, el tema de colisiones, partículas, y es la que, por así decirlo, hace la llamada de dibujado a la gráfica. Y en trabajo conjunto crean las imágenes que nosotros vemos en la pantalla. El cuello de botella ocurre básicamente porque la CPU no es capaz de trasladarle toda la información que sería capaz de procesar la gráfica. Por ejemplo, la CPU, debido a su incapacidad o falta de potencia, solamente es capaz de, pongamos un ejemplo, de mandarle 30 imágenes por segundo a la gráfica. La gráfica, en cambio, es capaz de procesar entre 80 y 90 imágenes por segundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos perdiendo 60 imágenes por segundo. Eso es el cuello de botella. Básicamente es la incapacidad que tiene el procesador para sacar todo el potencial que tiene la tarjeta gráfica. Ni más ni menos. Pero también hay otros factores, como puede ser también el mismo juego al que estemos jugando, dependiendo de la carga que tenga el mismo. Porque, por ejemplo, un The Witcher 3 tiene tantísimos cálculos que hacer que el cuello de botella puede ser más prominente, porque, por ejemplo, tienes que estar calculando lo que es la inteligencia artificial de los personajes que aparecen en pantalla, que hay muchísimos NPC. También hay muchas casas, mucho mapeado, básicamente un mundo abierto, y eso consume muchísimos recursos. En juegos, por así decirlo, más simples, como por ejemplo puede ser el CSGO, es mucho más fácil que el procesador pueda sacarle el potencial a la gráfica, dado que no hay tanto que calcular, no hay partículas, por así decirlo, muy llamativas, no hay tantos personajes que calcular su inteligencia artificial, por lo tanto es mucho más liviano para el procesador y, como ya he dicho, es capaz de sacarle muchísimo más potencial a la gráfica. Esto, por así decirlo, ha sido la definición de cuello de botella. Ahora vamos a reflexionar durante unos breves instantes si realmente es tan importante el cuello de botella. Si, por ejemplo, tenemos un procesador algo modesto, por así decirlo, y es capaz de sacar, por ejemplo, el 80% de la potencia bruta de la gráfica, a mí personalmente me parece un buen resultado. Básicamente porque con este cuello de botella podríamos estar perdiendo alrededor de unos 10-15 FPS. ¿La solución sería comprarnos una gráfica de gama más baja? Hombre, habría que valorar también la situación, porque si por ejemplo con esta gráfica de categoría más baja va a perder 40 FPS de media dado su potencia inferior, yo creo que compensa más el hecho de tener un poco de cuello de botella. Un poco de botella no tiene por qué ser un problema demasiado grande, pero también hay que tener un límite, porque por ejemplo a un FX 4100 o a un i3 en 1100 no le va a poner una 2080 Ti, porque ya el cuello de botella sería tan sumamente abismal que no merecería la pena realmente. Hay que tener un poco de cabeza y saber qué es lo que le vamos a poner a nuestro equipo. Por eso básicamente quiero decir que un cuello de botella no es un problema, siempre y cuando sea pequeño. Y por eso también el equipo tiene que tener una concordancia dentro de los componentes y hacer un equipo, bueno, pues que todos los componentes dentro de sí tengan un equilibrio. Básicamente eso. Y bueno, ya os he explicado básicamente qué es el cuello de botella, cómo identificarlo, formas de evitarlo. Básicamente eso, crear un equipo que sea bastante equilibrado y tampoco sesionarse, como ya he dicho, por un cuello de botella pequeño.
Disfrutad de vuestro ordenador, disfrutad de vuestros componentes y cuidadlos, por Dios, que cuestan dinero. Y ya está, yo ya me despido con eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis darle un me gusta, suscribiros porque a mí me ayudáis bastante ahora que estoy empezando. Y poco más que decir, que disfrutad de la vida, que son 2 días. Adiós.